bienvenidos a todos los que están llegando a esta gran oportunidad de escuchar temas tan interesantes como el que a continuación les vamos a presentar. Medicina de vanguardia, células madre, la aplicación de células madre en oftalmología. Creo que ya para este año todos hemos escuchado, ¿no?, de desarrollo que ha tenido la investigación de células madre, por lo tanto su aplicación en diferentes ramos. En esta ocasión el tema a tratar es en oftalmología. Y lo más interesante de esto es que para los menos versados en la materia puede parecer como ciencia ficción, y realmente el milagro que puede alcanzarse con esta tecnología o con esta técnica verdaderamente nos esperanza a muchos que tenemos algún familiar o conocido con algún padecimiento que puede verse beneficiado con esta técnica. Así es que bien vale la pena escuchar de voz propia de quienes son pioneros y conocedores bien de esto, qué es lo que el futuro nos depara y qué es lo que hoy por hoy se puede hacer. Exactamente, son temas en los que sin lugar a dudas a los que debemos escuchar son a los expertos. Y en Tijuana Innovadora estamos muy orgullosos, muy contentos de contar con ellos. Le vamos a presentar para la siguiente conferencia los participantes. La doctora Jackie Artsy con el tema Fuentes y métodos de obtención de las células madre, su uso y aplicaciones. También queremos darle la bienvenida al doctor Luis Gonzaga Romero Guerra, quien nos hablará sobre la aplicación de células madre en enfermedades de los ojos. Bienvenidos. Y la doctora Norma Niño Zulkouka, quien es pionera de células madres en oftalmología. Como moderadora de este panel, de verdad un placer, un gusto presentar a la doctora, una verdadera eminencia médica aquí en nuestra región, de la cual nos sentimos muy orgullosos, la doctora Aubanel, Patricia Aubanel. Les dejamos cámaras y micrófonos abiertos a los que quieren escuchar a ustedes, así es que lo disfruten. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por venir a esta fascinante ponencia y primero que todo quiero decir que Tijuana ha sido pionero en la aplicación y el tratamiento de investigación de células madre, que tenemos aquí en nuestra mesa gente que ha venido trabajando en células madre desde hace 12 años, y como el doctor Romero Guerra, la doctora Norma Niño ha estado trabajando en oftalmología en células madre desde hace 7 años. Mexicano, nacido en Guadalajara, él estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara para posteriormente irse a la residencia de ortopedia y traumatología en los hospitales de ortopedia de Magdalena de Salinas, en el IMSS de México DF, que es el mejor centro donde se estudia la subespecialidad de ortopedia y traumatología, con una subespecialidad en cirugía de columna. También pertenece al Consejo de Ortopedia y Traumatología de este país, y como les dije, ha estado trabajando 12 años con células madre en la aplicación de columna, para posteriormente, hace 3 años, crear el departamento de terapias y tratamientos con células madre que se llama Progensel, aquí en la ciudad de Tijuana, director y fundador de Progensel en Tijuana. Y como tercer ponente, la doctora Norma Niño Zulkouka, es de San Luis Potosí, pero también ya con 25 años en la ciudad de Tijuana, o sea que es una tijuanense que muy discretamente ha venido trabajando arduamente en células madres desde hace 7 años. Estudió su carrera de medicina en la Universidad Autónoma de México, egresada en el 79, para después hacer una especialidad de oftalmología en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valencia en la Ciudad de México, y posteriormente en el 84 se fue a Baylor College University en Baylor, en Houston, Texas, donde hizo la especialidad de microcirugía ocular, y desde entonces regresa a Tijuana, y desde hace 7 años trabajando con el doctor Romero Guerra empiezan la inquietud de la aplicación en pacientes con retinopatía, con retinitis pigmentosa,
con mácula degenerativa, aplicar las células madre con resultados muy favorables. El doctor Luis Gonzalo Romero Guerra nos va a hablar sobre las técnicas de obtención de células madre autónomas. Gracias, arquitecto Urría. Anita, muchas gracias. Felicidades por la organización. Bueno, algo un poquito más para público general, entender un poquito mejor el resumen de lo que vamos a hacer. Hay dos tipos en general de células embrionarias, de células madre, que son células embrionarias y células de adultos, en general. Por supuesto que hay algunas cuestiones que están todavía intermedias y ahora con la costa del premio Nobel han salido cosas un poquito distintas. Las fuentes de obtención de las células madre son variadas. Realmente células madre tenemos repartidas por todo el cuerpo y las podemos obtener de estos sitios que ustedes ven: médula ósea, que es uno de los sitios más comunes; grasa, que está aumentando las gentes que lo están notando; sangre periférica, cordón umbilical, placentas y otros sitios poco comunes, por ejemplo la pulpa, de los dientes, la piel, etc. ¿Cómo se utilizan? Siempre se aplican inyectados. No hay pomadas, no hay tomadas, no hay gotas, todo se inyecta. Y la aplicación puede ser IV, se puede poner subcutáneo, se puede poner directamente en los órganos, se puede poner por cateterismo, que hacen con mucha frecuencia los cardiólogos intervencionistas. Se ponen intraarticulares también para problemas de degeneración articular, y también dentro de las lesiones, puede ser en el hígado, en el páncreas, por endoscopía o en lesiones musculares, etc. Quiero platicarles un poquito de lo que hacemos en Progencel. Después de 12 años de estar trabajando con esto, llegamos a fundar una clínica que tiene 3 años apenas, y esto es lo que hacemos ahí. Es un tratamiento donde utilizamos células madre para tratar principalmente enfermedades crónico-degenerativas. El 95% de los pacientes que tratamos, los tratamos con médula ósea autóloga, o sea, del mismo paciente. Sacamos la médula ósea y esa es la que utilizamos, como lo van a ver un poquito más adelante. Esto hace que la técnica sea muy segura, no tengamos complicaciones, porque uno de los principios que defendemos es que el principio de Hipócrates muy añejo de primum non nocere, de primero no hacer más daño, y queremos cumplirlo cabalmente, y hasta la fecha lo hemos logrado porque no tenemos ninguna complicación. Progencel está formado por un grupo de médicos de distintas especialidades. Como les decía, ya tiene una experiencia de 12 años, y puedo decirles que somos pioneros en terapia de células madre. Sé y me doy cuenta que quizás hay gente que tiene más años trabajando, pero realmente son muy pocos médicos o investigadores que tengan más de 12 años trabajando con esto. Y me refiero a muy pocos en el mundo. Las razones por las que utilizamos la médula ósea es porque tiene distintas propiedades, y estas son solo algunas de ellas. En la médula ósea encontramos células hematopoyéticas, que son células que forman nuevos vasos; células mesenquimales, que son capaces de formar tejidos; hay células que se llaman side population, que ayudan a formar nuevas colonias de células; son células progenitoras adultas, que son capaces de transformarse no en un cuerpo completo, pero sí en distintos tejidos; y además contiene un gran número de factores de crecimiento que ayudan a que la célula se pueda transformar. Estos son algunos de los ejemplos de las cosas que pueden encontrar en la médula ósea. Estamos hablando de la médula del hueso, no confundirse con la médula espinal. El tuétano, pues. Las ventajas. Se trata de un tratamiento autólogo, quiere decir de la misma persona, no se están utilizando células de otra fuente, y esto hace que no exista ningún problema con un rechazo o tener que utilizar algunas sustancias para deprimir este inmunológico. También otra ventaja es que en esta técnica que utilizamos las células frescas. Procuramos no dañarlas, porque aunque son células bastante resistentes comparadas con otras, el meterlas a distintos procesos como es el centrifugado o la acción de sustancias químicas empieza a hacer que estas células se dañen y pierdan algunas de sus propiedades, que in vitro se ven muy buenos, pero a la hora de aplicarlas a los pacientes ya no resultan tan ventajosas. No ponemos ningún agente químico, la obtención es realmente muy sencilla, se tolera muy bien el tratamiento,
El riesgo es realmente mínimo, se usa anestesia local solamente y los tratamientos son todos ambulatorios. Hay algunos casos, en excepciones, por ejemplo en los niños, en los pediátricos, que tenemos un programa nuevo para ellos, sí se les da anestesia general y algunos de ellos quizás tengan que permanecer un poquito más de tiempo en el hospital. Pero en general, la mayoría de los pacientes, sobre todo los pacientes adultos, todos son tratamientos ambulatorios con anestesia local. Algo de la técnica, siempre preparamos una solución y le ponemos ahí algunas cosas que no les puedo decir porque no me corren. Y esa solución la dejamos lista para cuando sacamos la médula ósea, juntarla con esa solución y después aplicarla por la vena. La aspiración la hacemos de dos sitios generalmente, que puede ser la cresta ilíaca, que es lo más común, o de la parte proximal de la tibia. Esta es la cresta ilíaca y como ven la cresta ilíaca tiene una parte más dura y una parte más suave por dentro, como un panal, que es donde están realmente las células madre de la médula ósea. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía del tipo de agujas que utilizamos para hacer la aspiración. Esto lo estamos haciendo ahí en la pierna, en la tibia, por debajo de la rodilla. Aunque no me lo crean, esto no duele. Eso rojo que ven ustedes ahí es más ni menos que la médula ósea. La cresta ilíaca, así es como lo sacamos. Paciente despierto, solo anestesia local. En un método cerrado con una llave de 3 vías lo pasamos directamente a una solución. Como ven ahí, vamos llenando la bolsita. En algunos casos, en donde necesitamos hacer algunas aplicaciones especiales, no podemos poner volúmenes grandes y necesitamos concentrarlo. Entonces hacemos concentraciones de paquetes grandes en 4 o 5 centímetros para poder aplicar, por ejemplo, intraespinal o, como lo van a ver más adelante, en el ojo. Este es el aparato que utilizamos, el CEPAX. Entonces, en todos los casos aplicamos una solución IV, junto con la solución que se ha preparado, y el tiempo que tardamos en aplicarlo es más o menos 20 o 30 minutos, dependiendo de las condiciones del paciente y de la vena que hayamos tomado. Aquí tienen un caso, como ven, ahí se ve la solución que está pasando por la vena. El paciente está consciente, igual en estos casos. Las aplicaciones especiales que tenemos, algunas de ellas son, por ejemplo, las intraespinales, que son en la columna, hacemos una punción espinal hasta llegar al espacio aracnoideo, donde tenemos salida de líquido cefalorraquídeo. Aplicamos ahí las células con la intención de que esas células viajen hacia el cerebro o hacia la médula espinal. Las retrovulvares, que son por detrás de los ojos, las intravítreas, que son en el ojo, algunas otras son tiroideas, articulares, subcutáneas debajo de la piel y dentro de las lesiones. Este es un ejemplo de la aplicación espinal. Como ven ahí hay una gotita de líquido cefalorraquídeo. Es una aguja muy fina, muy finita, casi como un cabello, con el grosor de un cabello, y por ahí puede pasar fácilmente lo que aplicamos de médula ósea. Ahí lo van a ver, es una concentración de médula ósea y ahí la estamos aplicando. Esta es una aplicación retrovular. El paciente, como ven, está despierto, aunque parezca quizás un poco dramático. El paciente no siente y como está casi ciego, pues tampoco ve. Entonces, la verdad, no se quejan. Sería más dramático una cirugía y las hacen así también, con este tipo de anestesia. Esta es una aplicación intravítrea, en el ojo. Ya la doctora les va a explicar con un esquema mucho mejor. Algo de lo que puede salir de la médula ósea del hueso, se puede transformar en distintos tejidos, como pueden verlo aquí. Disculpen que vaya rápido, pero no me quiero comer el tiempo de la doctora. Algunas terapias que estamos implementando son estas, por ejemplo, las terapias antienvejecimiento, que están de moda, disfunción eréctil también, con aplicación eréctil. Pediátricos, que son algunos niños de 5 años en adelante, con muy buenos resultados. Las contraindicaciones sería, por ejemplo, una infección bacteriana, porque podríamos diseminar la infección. Una anemia severa tampoco es un candidato para esto. Cuando hay trastorno de la coagulación, no lo usamos porque es difícil parar un sangrado en un hueso. Pacientes que tienen su médula ósea muy dañada, pues tampoco utilizamos eso. Tendríamos que usar otro tipo de fuentes de células porque su médula no es apta pues, para producir este tipo de células que son las que nos ayudan. Cáncer, tampoco lo usamos nosotros en cáncer. Ya tenemos más de 500 tratamientos aplicados, sin complicaciones. Los resultados han variado. Todos los casos han tenido mejoría y varían de ser extraordinarios, de ser casi milagrosos, a mejorías muy leves. Estamos tratando de estandarizar un poquito más el resultado, pero
En la medida que queremos salirnos un poquito de lo que hacemos, empezamos a perder el concepto ese de ser un procedimiento seguro, de no causar daño, porque se pueden utilizar otro tipo de estimulantes de colonias o hacer cultivos de células para incrementar su número, etc. Pero todo esto incrementa los costos, incrementa los riesgos también. Pero entiendo que en la medida que vaya uno avanzando y con el conocimiento de nuevas investigaciones, en la cooperación de otro tipo de clínicas y otros médicos, podamos mejorar los resultados, hacerlos más estandarizados. ¿Qué influye en el resultado? Bueno, son varias cosas. Uno es, por ejemplo, las condiciones de la médula ósea, como les decía hace un momento. Si la médula no es buena, tuvieron tratamientos que la dañaron, pues no es un buen paciente. La cronicidad de las enfermedades, no es lo mismo tratar a un paciente que tiene 1 o 2 años con la enfermedad que un paciente que tiene 15 años, cuando sus condiciones, su reserva física realmente es mala. Cuando existen múltiples enfermedades también nos tardan un poquito más en responder. No es lo mismo un paciente que tiene una sola enfermedad que aquellos que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, trastornos circulatorios y muchas cosas más. Es más complicado. Los hábitos nocivos como el tabaquismo, las dietas incorrectas, la vida sedentaria y todas esas cosas que afectan, incluso el alcoholismo, también afectan el resultado. Y por supuesto que pacientes que no se comprometen con el tratamiento, quizás el resultado no es el que anden buscando. Algunas conclusiones: la terapia celular es efectiva en los casos bien seleccionados. Por supuesto que no es para todos y tampoco es un curarlo todo, no puede curarlo todo, pero sin duda es una nueva perspectiva para la medicina. Estos tratamientos tienen un fundamento científico probado y es una esperanza para algunas enfermedades que actualmente son incurables. Desde luego hay un futuro prometedor para esto. Bueno, voy a aprovechar para despedirme diciéndoles que busquemos siempre la verdad, porque la verdad es lo que nos va a hacer libres, que apreciemos la belleza porque eso es algo divino, y practiquemos la bondad porque eso es lo que nos hace distintos. Algo de lo que es Progensel. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, la doctora Norma Niño-Surkowska, oftalmóloga especializada en microcirugía ocular, para darnos sus experiencias en los tratamientos con células madre. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a Tijuana Innovadora por haberme invitado a participar y sobre todo a uno de los organizadores, el señor Eduardo Gurría. Y vamos a comenzar. Okay, ¿cómo empecé con células madre? Yo llegué a Tijuana hace 26 años y venía muy orgullosa de mis estudios en Estados Unidos, de mi posgrado y mi subespecialidad, y me encontré en el lugar donde estaba, que es donde practico, que es en Playas de Tijuana, que venía mucho paciente americano y ellos buscaban otra cosa que no encontraban en Estados Unidos y estaban hasta un poquito en contra de lo que se hacía allí, y ellos mismos fueron los que me empezaron a inculcar el buscar otras alternativas, sobre todo para enfermedades que no tienen prácticamente cura. Yo empecé más o menos hace 7 años a trabajar con el doctor Romero. Tengo diferentes protocolos en diferentes cosas de medicina alternativa y sobre todo para enfermedades que están prácticamente, aunque existen tratamientos, son muy pocos o escasos. Por ejemplo, las 3 enfermedades en las que me he enfocado, que es la retinopatía diabética, es la causa de mayor ceguera en el mundo. Casi el 50% de los pacientes con ceguera es por retinopatía diabética. Y lo existente es el rayo láser, la fotocoagulación. Yo vine de Houston queriendo practicar la fotocoagulación cuando me di cuenta que eso nada más quema la retina, no le está ayudando, el tratamiento no ayuda a mejorar la visión,
La detiene el deterioro del ojo temporalmente y en algunos casos es peor por la reacción inflamatoria y tóxica de la necrosis que produce. La otra de las enfermedades es la degeneración macular relacionada con la edad. El 10% de esta enfermedad es la que se le llama exudativa o húmeda, para el cual están los tratamientos ahorita de Avastatin, de Lucentis, y que tienen resultados 50%, ayudan, pero no es un resultado completo en estos pacientes, pero ellos nada más forman el 10% de la degeneración macular senil. El otro 90%, que es la degeneración macular senil seca, no hay ningún tratamiento, no existe hasta la fecha ningún tratamiento. La tercera enfermedad en la que me he enfocado y que no estaba yo en un principio interesada en eso es la retinosis pigmentaria. Es una enfermedad hereditaria congénita y se destruye la retina. Y la razón por la cual empecé fue por un paciente que me dijo, hágame lo que sea, no hay nada más que hacer. Y si realmente no existe ningún tratamiento para la retinitis pigmentosa. Aquí tenemos un esquema de un ojo sano con una retina sana. Esta es una fotografía como se debería de ver la retina, que es lo que yo veo cuando me asomo a un ojo, que es el nervio óptico, el ojo sin ningún problema. La retinopatía diabética en general es una enfermedad vascular. Como dice la doctora Aubanel, es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Sí, el azúcar daña los vasos sanguíneos que producen daño a los capilares. Entonces no hay nutrientes, no hay oxigenación celular, y entonces cuando viene el daño celular. Y el desarrollo en la retinopatía diabética es variable, porque depende dónde se localicen las lesiones, qué tanto pierde inmediatamente el paciente la visión o cuando tarda un poquito más. Aquí tenemos una foto comparándola con la del ojo sano de un paciente con retinopatía diabética. Y es más o menos así como vería un paciente con retinopatía diabética. Esta es otra imagen, como vería un paciente un poquito más avanzado con retinopatía diabética. La degeneración macular relacionada con la edad es la enfermedad la mayor causa de ceguera en personas mayores. Y la ceguera es más que nada en la visión central. Está relacionada con el tabaquismo, la presión arterial alta, colesterol alto, deterioros en la circulación sanguínea, y los síntomas que empiezan los pacientes es a ver las líneas rectas distorsionadas. Empiezan a ver áreas vacías como parches hasta que se pierde la visión central. Es como si ven alrededor, pero enfrente está todo borroso. Aquí tenemos unas imágenes de una lesión que es en la mácula, lo tengo, pero donde ven el sangradito es en la mácula y está distorsionada. Y es así como vería un paciente con degeneración macular. Son los dos niños, pueden ver alrededor, pero la cara de ellos se enfocan, no pueden ver, dificulta mucho la lectura. Okay. La retinitis pigmentosa, como ya les dije, es una enfermedad hereditaria degenerativa de la retina. Esta afecta a los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, que es donde recibimos la luz para transmitirla al cerebro y formar una imagen. Los síntomas empiezan por visión, nictalopia, que es la pérdida de la visión por la noche. Hay molestia de la luz, lo que le llamamos un glare, difícil adaptación a los cambios de luz, si entra en un lugar oscuro, de un lugar oscuro a uno claro, y la visión que se forma es una visión en túnel, se va perdiendo la visión de afuera hacia adentro. Y realmente los síntomas aquí son muy variables las edades. Hay niños que empiezan con retinitis pigmentosa y pierden la visión hasta muy grandes. Hay personas que empiezan a los 35 y para los 40 ya perdieron la mayoría de la visión. Aquí tenemos una fotografía de lo que, como yo veo cuando me asomo al ojo, una retinitis pigmentosa.
y así es como termina viendo un paciente hasta que es la misma imagen de los dos niños con la pelota, hasta que se les va cerrando la imagen y pierden la visión totalmente. Okay. El procedimiento, como ya les explicó el doctor Romero, una vez que ya se extraen las células de la médula, se pasan en un proceso de concentración y tengo dos métodos para aplicarla. Una es retrovulvar, eso significa que va en un lado del ojo, no penetro el ojo. Más o menos aquí tenemos una gráfica de cómo entra la aguja hacia atrás del ojo, pero no se penetra el globo ocular. La otra es la inyección intravítrea, que esta es un poquito más delicada porque si penetramos adentro del ojo. Aquí se ve cómo se depositarían las células adentro del ojo. Tengo diferentes métodos dependiendo de cada padecimiento para hacer el tratamiento. Actualmente estoy precisamente trabajando en Progensel con este método. Trabajo también con el Dr. C en California Stem Cells Research and Treatment Center, y vamos a empezar un programa con la doctora Obanel para hacer unos estudios con más técnicas, con otros tipos de protocolos en los que estoy haciendo investigación. Y de los pacientes que tenemos, los resultados son variables y van de pacientes que no han referido mejoría, pero no han empeorado, lo cual a veces podemos decir que eso ya es bueno, que podamos simplemente detener el progreso de una enfermedad que ya sabemos que va a llegar a la ceguera, y el simplemente hecho de poderla detener para mí ya es un logro. Hemos tenido pacientes como otro 30% que dicen que que han tenido un poquito de mejoría, no lo que esperaban, y tenemos, como decía el doctor Romero, pacientes muy exitosos que hasta yo me sorprendo cuando veo los resultados de esos pacientes. Todavía estoy en un proceso de que necesito mucha investigación, ver más pacientes, tener más volumen de pacientes para poder ir haciendo un estudio más grande en el cual ya podamos definir que unos tienen porque unos tienen mejoría, otros más, otros menos, qué es lo que está pasando, cómo se pueden variar las técnicas o el procedimiento y seguir adelante con esto. Muchas gracias. Queremos entregar unos reconocimientos a nuestros participantes, agradeciéndoles a nombre de Tijuana Innovadora su participación en este panel. Queremos llamar primeramente al doctor Jackie R.C., que estuvo con nosotros precisamente poniendo. Doctor, si es tan amable. También queremos agradecer al doctor Luis Gonzaga Romero Guerra. Doctor, si está gentil, muy amable. Por supuesto también a la doctora Norma Niño Zulkouka. Gracias, doctora. Y por supuesto a nuestra queridísima moderadora, la doctora Patricia Aubanel. Doctora, gracias por participar. Muchísimas gracias por su participación, gracias a todos ustedes.